En el siglo XV, estas son las tierras conocidas en Europa. En el lejano oriente se encuentran las Indias, de donde proceden, entre otras cosas, las especias y la seda. En Europa, el comercio de estos artículos de lujo está controlado por las poderosas repúblicas de Génova y Venecia. Pero en 1453 los otomanos se apoderan de Constantinopla y derriban el Imperio bizantino. Al extender su influencia sobre el Mediterráneo, ponen fin a la edad de oro de las repúblicas italianas. Al oeste, Portugal sueña con abrir una nueva ruta comercial hacia las Indias y apoderarse del monopolio del comercio de las especias. Aprovecha el desarrollo de la carabela, un barco más robusto capaz de enfrentarse a los océanos, para enviar exploraciones a África. En 1484, Cristóbal Colón, un navegante genovés residente en Lisboa, propone al rey portugués intentar llegar a Asia navegando hacia el oeste. Según sus cálculos, Cathay y Cipango, ahora China y Japón, están lo suficientemente cerca como para que la travesía sea realista. Pero el rey rechaza este proyecto. Seguro de sí mismo, Cristóbal Colón prueba entonces suerte con la reina rival de Castilla, pero en vano. 2 años más tarde, mientras Portugal alcanza el Cabo de Buena Esperanza, la monarquía española acaba la reconquista con la toma de Granada. Nada parece detener sus ambiciones, ahora debe alcanzar a Portugal en su carrera hacia las Indias. La reina de Castilla y el rey de Aragón entonces se autorizan y financian la expedición de Cristóbal Colón. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón sale de Palos con 3 barcos y 90 hombres. Tras una breve escala en las Islas Canarias, se dirigen al oeste y navegan durante 36 días hacia lo desconocido. La tripulación finalmente avista una isla. Colón desembarca y se encuentra con los lugareños del pueblo taíno. Convencido de haber llegado a las Indias, Cristóbal Colón los nombra indios. Después de algunos intercambios, se marcha y explora las islas de los alrededores. Pensando que está en Asia, busca el reino del Gran Khan mencionado en los escritos de Marco Polo. En una isla llamada Quisqueya, a la que rebautiza con el nombre de la Hispaniola, construye el fuerte de la Natividad, deja 39 hombres y regresa con 7 taínos, oro, perlas y loros, como prueba del éxito de su expedición. Acogido como un héroe, regresa unos meses después a la Natividad, esta vez con 1500 hombres, para fundar una colonia permanente de la que sería gobernador. Pero encuentra a los 39 hombres que quedaron atrás muertos. Luego funda la Isabela en honor a la reina de Castilla y continúa sus exploraciones. Mientras tanto, la monarquía española y el Portugal, para evitar conflictos en torno a los nuevos territorios conquistados, acuerdan trazar un meridiano. Las tierras del este podrán ser reclamadas por Portugal, las del oeste por la monarquía española. Inglaterra, a su vez, se lanza en la búsqueda de una nueva ruta marítima hacia las Indias. Una expedición es enviada más al norte y llega a una tierra desconocida para ellos. Mientras que Vasco de Gama, por cuenta de Portugal, cruza el Cabo de Buena Esperanza, entra en el Océano Índico y llega a la India el 20 de mayo de 1498. Una segunda expedición portuguesa sale hacia la India, pero al alejarse de la costa para aprovechar las corrientes marinas, la expedición llega a una tierra situada al este del meridiano de Tordesillas. Ahí encuentran una madera exótica que produce un tinte de color rojo brasa. Esto dará posteriormente el nombre de Brasil a la nueva colonia portuguesa. Mientras los colonos españoles descubren productos desconocidos en Europa, como la patata, el tomate, el tabaco o el cacao, los barcos cargados de oro, esmeraldas o perlas regresan a España, lo que motiva la salida de muchos colonos hacia las nuevas tierras españolas. Traen consigo animales domésticos, semillas, pero también enfermedades que hasta entonces eran desconocidas para las poblaciones indígenas, que por tanto no son inmunes. Estas enfermedades se extienden por el continente más rápido que los colonos y diezman las poblaciones. En 1506, después de un cuarto viaje, Cristóbal Colón muere. Unos meses más tarde, el nombre América aparece en un mapa en honor al explorador Américo Vespuccio. El continente se llama a partir de entonces América.
En los territorios españoles, los colonos imponen el trabajo forzado a las poblaciones locales, pero la monarquía española, influenciada por la Iglesia Católica Romana, se opone a los abusos e intenta, mediante nuevas leyes, aumentar su control sobre sus nuevos territorios y mejorar la condición de los nativos. La Iglesia Católica también envía misioneros para evangelizar a la población local. Desde las colonias españolas, los conquistadores exploran por todas partes. Hacia el norte desembarcan en una tierra que llaman Florida. Al sur, una expedición se adentra en las tierras y descubre un mar al otro lado. Finalmente, en 1518, una expedición se dirige hacia una península y se encuentra con representantes enviados por un emperador. El gobernador decide enviar una misión ahí. El conquistador Hernán Cortés sale de Cuba en 1519. En su camino recupera un náufrago español que sobrevivió 8 años en el país maya y luego elige para amante a una esclava obtenida tras un enfrentamiento. Ambos servirán de intérpretes. Cuando llega a tierra firme, se entera que se encuentra en el Imperio Mexica, también llamado Imperio Azteca, cuya capital Tenochtitlán somete a las regiones circundantes. Impresionados por las armas de fuego y los caballos que nunca habían visto, algunos de los habitantes optan por unirse a la corona española. Cortés es guiado hasta Tenochtitlán, donde el emperador lo recibe pacíficamente. Al mismo tiempo, al sur del continente, Fernando de Magallanes, que también intenta llegar a las Indias por el oeste, pasa por un estrecho que llevará su nombre y se adentra en un nuevo océano que le es desconocido. En Tenochtitlán estalla una guerra entre los mexicas y Cortés, que ha sido expulsado de la capital. Se alía con los rebeldes y enemigos de Tenochtitlán, luego sitia la ciudad y corta el suministro de agua potable. Pero los habitantes sufren sobre todo de la viruela que diezma la ciudad. Tras 75 días de asedio, Tenochtitlán se derrumba y Cortés se convierte en gobernador de Nueva España. A pesar de la fuerte resistencia, los españoles siguen extendiendo su control en Centroamérica. España, que está endeudada con los banqueros alemanes, les autoriza a cambio a fundar una colonia en una zona en la que se construyen casas sobre pilotes y que es bautizada como Pequeña Venecia o Venezuela. Al sur, una expedición se adentra en el interior, donde circulan rumores sobre un cierto reino pirú. El navegante Francisco Pizarro parte entonces en su búsqueda. Desembarca y se entera de que está en el Imperio Inca, que está en plena guerra de sucesión. Tras algunos contactos por embajadas intermediarias, se organiza un encuentro en Cajamarca con el emperador Atahualpa, pero la reunión degenera y Pizarro hace arrestar al emperador. 9 meses después, a pesar del enorme botín de oro y plata recibido por su liberación, Pizarro manda ejecutar a Atahualpa y luego toma Cusco, la capital del imperio. Mientras aparecen fuertes rivalidades entre los colonos que quieren acaparar las riquezas incaicas, al norte de Tomebamba se organiza una bolsa de resistencia incaica con el general Rumiñahui. Pero en la dificultad decide quemar Quito y esconder toda la riqueza inca. Capturado y torturado, no revela la ubicación del tesoro, que sí existe, todavía no ha sido hallado. Más al sur, Pizarro funda una capital, la Ciudad de los Reyes, que luego se llamará Lima. En 1536, en Cusco, los incas se rebelan y toman la ciudad. Almagro, el aliado de Pizarro, vuelve de conquistas infructuosas en el sur, toma la ciudad y se proclama gobernador de Cusco. Se estalla entonces una guerra entre Pizarro y Almagro. Aprovechando el caos, los incas fundan el reino de Vilcabamba, que resistirá a los españoles durante 36 años. Más al sur, un grupo de poblaciones llamado araucanos o mapuches también resiste firmemente las intrusiones españolas. Mientras España sigue expandiendo su territorio considerablemente en el norte, el sacerdote Bartolomé de las Casas denuncia el trato cruel impuesto a los nativos. España promulga entonces nuevas leyes en 1542 para dar libertad a los esclavos, aboliendo la encomienda y afirmando la igualdad de derechos con los nativos. En Perú, estas leyes son muy mal recibidas por los colonos. El virrey intenta imponerlas, pero estalla una revuelta y es decapitado. España consigue finalmente recuperar el control de la región y suspende las conquistas en América, aunque muchas poblaciones siguen resistiendo la colonización española. En Europa, nuevas potencias se interesan por las riquezas de América.
Francia, que no reconoce el Tratado de Tordesillas, envía expediciones a Brasil. Se funda allí la Francia Antártica. Molestos por la nueva rivalidad, los portugueses destruyen la colonia en 1560 y luego desarrollan la colonización enviando expediciones hacia el interior en busca de minas o esclavos. Inglaterra también tiene sus ojos puestos en América. Irritada por el monopolio comercial de España en el Océano Pacífico, la reina de Inglaterra financia en secreto una expedición de Francis Drake que saquea las riquezas españolas en la costa del Pacífico. Más al norte, Drake funda Nueva Albión en nombre de la corona inglesa antes de dirigirse al oeste para regresar a Inglaterra. Al mismo tiempo, la monarquía española se apodera de Portugal. Las Provincias Unidas, rápidamente seguidas por Inglaterra, lo aprovechan para intentar apoderarse de las rutas comerciales y de las colonias portuguesas. En América del Sur, en las tierras, se despierta el interés por una región poco explorada por los españoles y portugueses. Ya hace un siglo que el mito del Dorado, la ciudad llena de oro, circula ampliamente, atrayendo a cientos de colonos europeos que devastan la región en busca de oro, lo que provoca la furia de las poblaciones locales. Esto no impide la llegada de protestantes franceses, holandeses y británicos que huyen de Europa en busca de tierras alejadas de las influencias católicas. Al norte, las costas de Terra Nova, ricas en pescado, son frecuentadas por muchos pescadores de toda Europa. Ya en 1603, Francia financia nuevas expediciones para explorar Acadia y funda un primer asentamiento en Port-Royal. A pesar de los conflictos con las poblaciones locales, se desarrollan la pesca y el comercio de pieles. Más al sur, Inglaterra funda Jamestown, su primera colonia permanente. Pero mientras los franceses aceleran la colonización con la creación de Quebec, los ingleses atacan Acadia. A partir de entonces, los dos países y sus respectivos aliados locales se enfrentaron constantemente por la región. Después de fundar Nueva Ámsterdam en una isla, los holandeses negocian con los lugareños la compra de la isla de Manhattan a cambio de unos bienes equivalentes a 60 florines, lo que ahora vale unos cientos de dólares. También hacia el sur, los holandeses amplían sus posesiones y se apoderan de gran parte de Brasil. Pero en 1640, Portugal recupera su independencia y sus territorios. Los holandeses son expulsados y concentran sus esfuerzos en el norte del continente, absorbiendo Nueva Suecia. Al mismo tiempo, los británicos toman Jamaica a los españoles y desarrollan el comercio del azúcar. También obtienen permiso para explotar la madera en la costa de Nueva España. Pero la creciente rivalidad comercial entre las Provincias Unidas e Inglaterra conduce a una guerra. En el Tratado de Paz, las Provincias Unidas ceden sus territorios norteamericanos y recuperan Surinam, que estaba ocupado por los británicos. Nueva Ámsterdam se convierte en Nueva York. En las Antillas, los franceses y los británicos principalmente se apoderan de las islas de los Caribes para desarrollar grandes plantaciones de azúcar que requieren una gran mano de obra. Para ello, los mercaderes europeos parten hacia la costa africana donde compran esclavos. Estos son transportados a América para ser vendidos en las minas o en las plantaciones. Su esperanza de vida es allí de unos 7 años. Los barcos vuelven entonces a Europa cargados de metales preciosos y artículos de lujo. En el siglo XVII, este modelo se vuelve tan rentable que el comercio de esclavos aumenta considerablemente, al igual que la piratería que abunda en el Mar Caribe. Mucha gente se opone a la esclavitud, como los jesuitas que fundan comunidades en toda América para proteger a los nativos de los colonos. Ahí son evangelizados y trabajan para la comunidad, que rápidamente se enriquece considerablemente, pero España y Portugal acabarán expulsándolos. En el norte del continente, mientras los británicos fundan Filadelfia, los franceses, tras una expedición, reivindican a Luisiana y luego se expanden a lo largo de los ríos para unirla con Quebec y Nueva Francia. Nueva Francia firma entonces un acuerdo de paz con 39 naciones, principalmente iroquesas. Temiendo ser asfixiados, los británicos vuelven a atacar Acadia, que rebautizan como Nueva Escocia. Este territorio, así como la bahía de Hudson y Terra Nova, son anexados oficialmente con los tratados de Utrecht, que ponen fin a la Guerra de Sucesión Española. España y las Provincias Unidas están debilitadas y Gran Bretaña es ahora una gran potencia marítima y comercial.
En 1733 funda Savannah, deteniendo la expansión española de Florida. Desde Rusia, un capitán danés llamado Vitus Bering dirige expediciones cartográficas para el zar. Tras explorar el estrecho que lleva su nombre, Bering avista la costa de Alaska en 1741 y luego las islas Aleutianas, donde muere. La abundancia de caza en estas islas atrae a muchos rusos que salen a cazar, mientras que los aleutas son reducidos prácticamente a la esclavitud. Los rusos se desplazarán gradualmente a lo largo de la costa para desarrollar el comercio de pieles de nutria. En el valle de Ohio aumentan las tensiones entre los franceses y los británicos que se disputan la región. Estalla una guerra que al principio resulta ventajosa para los franceses. Gran Bretaña decide entonces deportar en masa a los acadios francófonos aún presentes en Nueva Escocia. Muchos mueren en camino y los supervivientes son dispersados por las colonias británicas. En Europa estalla la Guerra de los 7 Años. Gran Bretaña, que domina los mares con su poderosa Royal Navy, impone un bloqueo marítimo a las colonias francesas, que sin refuerzos caen en manos británicas. En 1763 se firma el Tratado de Paz en París. Francia renuncia a la mayoría de sus colonias americanas, mientras España recibe la parte occidental de Luisiana a cambio de Florida. Gran Bretaña domina a todos sus rivales, pero la guerra ha pesado en sus finanzas y quiere ahora aprovechar sus numerosas colonias para reponer las arcas mediante la imposición de nuevas tasas.